Buenos días, buenas tardes o buenas noches, alumnos del grupo CEPRE Alfas, ¿ya? Tanto para ciencias como para letras, porque para ellos va esta clase, ¿ya? Hoy día tenemos clase de física, ¿ya? Les habla el profesor Jorge Luis Díaz Vargas y hoy día el tema sería movimiento parabólico de caída libre, ¿ya? Aunque simplemente es movimiento parabólico. Y el movimiento parabólico es un tipo de movimiento llamado movimiento compuesto. Movimiento compuesto es prácticamente la unión de dos o más movimientos. Por ejemplo, cuando tú cruzas un río en forma transversal del río, no sé si me entienden, ¿ya? Debo dibujar el río en forma transversal. Entonces, se produce un movimiento compuesto. ¿Por qué? Porque mientras las aguas del río se dirigen para allá, tú te diriges así en forma transversal. Por lo tanto, tu velocidad con la velocidad del río se conjugan y hay veces no lo atraviesas el río en forma transversal, sino lo haces un poco inclinado. ¿Ya? Eso es debido a que tu velocidad con la velocidad del río resulta un movimiento resultante. Ahí se podría decir que también es un movimiento compuesto, pero es un movimiento compuesto un poco más cercano al movimiento rectilíneo uniforme en ambas direcciones. Pero el movimiento compuesto parabólico, del cual vamos a hablar hoy día, que es con caída libre, en ese tipo de movimiento existen dos, ¿cómo se llama? Tipos de movimiento, como le digo, ¿no? Pero un MRU y un MRV. Sin más que decir, ¿qué tal si vamos a la pizarra? Pero antes de eso, miren, ¿ya? Acá, el personaje que están mirando aquí en la pizarra es Galileo Galilei, ¿ya? Él alguna vez le confinaron, no es exactamente la torre de Pisa, pero la torre de Pisa es algo así, una torre inclinada, que se encuentra en la ciudad ¿cómo se llama Pisa, donde nace pues, justamente la pizza que nosotros tanto degustamos, por eso se llaman pizza, ¿no? ¿Ya? Allí fue confinado debido a un castigo que tuvo por defender a su amigo Copérnico, y allí mismo, en esa torre de Pisa, él hace estudios acerca del movimiento, más que todo el movimiento de caída libre, y llegó a determinar que el movimiento, por ejemplo, cuando tú lanzas un balón, ya es un tipo de movimiento de caída libre. Entonces, perdón, es un tipo de movimiento ¿qué puede decir? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero el movimiento parabólico, por ejemplo, cuando lanzas tú una pelota y hace una parábola, ¿ya? Es la combinación de dos tipos de movimiento, ¿ya? Fíjese. Estos dos tipos de movimiento, o sea, el movimiento parabólico de caída libre es igual al movimiento, es un MRU que se da en el eje de las X, o sea, en forma horizontal, y el movimiento más el movimiento rectilíneo uniformemente variado que se da en el eje de las Y o en forma vertical. Este movimiento rectilíneo uniformemente variado no es otra cosa más que la caída libre. ¿Ya? Se unen ambos movimientos para que el objeto haga una parábola. Miren, fíjense lo que he dibujado, ¿ya? Una parábola. Ese movimiento lo hace generalmente, por ejemplo, cuando lanzamos una pelota de fútbol, una pelota de básquetbol, hasta inclusive las balas. ¿Entendido? Vamos a ver a otro análisis más, ¿ya? Por ejemplo, miren, este avión está lanzando una bala. ¿Y la bala cómo va? En forma curva, ¿sí o no? Es lo que tú ves. Mire, esta trayectoria, ¿ya? Poco a poco. Esto es lo que significa que esta trayectoria, la trayectoria de este proyectil está creando una curva. ¿Y debido a qué? Debido a la fuerza de gravedad, que es un movimiento de caída libre, ¿ya? Movimiento de caída libre, más un movimiento horizontal, que es un movimiento rectilíneo uniforme. La combinación de estos dos movimientos lleva a formar el objeto una parábola. En este caso, el lanzamiento de una bala de un proyectil. Fíjense en este otro caso. Fíjense, ¿ya? Esta es una bala, la dirección de un proyectil. ¿Qué sucede acá? A lo largo del eje X, que está acá, se va a producir un movimiento rectilíneo uniforme. Y a lo largo del eje Y se va a producir un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Donde es un movimiento en verdad de caída libre, ¿ya? Donde está obedeciendo pues, las leyes que hemos estudiado la vez pasada, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, acá la velocidad
en cada punto del X va a ser la misma. Todo va a ser la misma. Acá va a haber una velocidad X, ¿ya? La misma velocidad. ¿Por qué? Es un movimiento constante. Pero la velocidad Y, aquí quizás se haga mayor, velocidad Y, acá va decreciendo, ¿ya? Acá la velocidad Y casi ya no existe, la velocidad Y es 0. Acá ya se dirige para este lado, donde yo puedo decir si acá es velocidad de Y1, acá velocidad de Y2, estas dos velocidades son iguales pero en sentido contrario. Lo mismo acá, ¿ve? No sé si se logra ver ahí la pantalla. Esta velocidad de Y3 con la velocidad de Y4 son iguales pero en sentido contrario. ¿Ya? Este de acá se puede decir que es la altura máxima que alcanza el objeto. ¿Ya? Entonces, en la combinación de estos dos movimientos, tanto el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que no es otra cosa más que un movimiento de caída libre, más el movimiento rectilíneo uniforme que se da en eje de las X, me genera eso una parábola. Por eso que este tema se llama movimiento parabólico. Entonces, combinando estas dos, se pueden resolver varios ejercicios de movimiento de caída libre. Pero aún así, todavía hay unas cosas que hay que mencionarles antes de irnos a resolver ejercicios. Miren chicos, antes de comenzar con los problemas, ¿ya? Comencemos a analizar un poquito más este movimiento, ¿ya? Como ven acá, este es un proyectil. Voy a colocar acá de repente como si acá estuviera volando, ¿ya? La velocidad con la que se lanza, se va a lanzar bajo un ángulo θ. Este ángulo θ, por si acaso, podemos utilizar para descomponer esta velocidad. Si descomponemos acá en la parte horizontal, tendremos la velocidad en el eje X, o sea, es un v por coseno de θ, ¿ya? Ya que θ está adyacente al ángulo, se multiplica por el coseno. El Vy sería por otra función trigonométrica, al coseno, sería Vy es igual a V por seno de θ. Y este se diría que sería la velocidad inicial con respecto al eje Y. El H significa altura, ¿ya? Y allí, justamente, en el punto más alto, cuando la velocidad de Y, en esta parte de acá, esta velocidad de X sigue siendo la misma, por si acaso, en todo lado, V coseno de θ, pero la velocidad de Y aquí en esta parte se anuló. Cuando la velocidad de Y se anula, es cuando alcanza su altura máxima. El D también es llamado alcance, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos? En el eje X y en el eje Y. Tenemos lo siguiente, tenemos los datos. Acá, velocidad en X es igual V coseno de θ. Hay una distancia t y un tiempo en el que se mueve. No parecía de que no lo veían ahí lo que escribía. Lo ven ahí ahora, ¿no? Un tiempo que se mueve. Pero en el Y tenemos una velocidad inicial en Y, ¿ya? ¿Qué le puedo decir? Una velocidad inicial que podríamos comenzar con v por seno de θ. Una velocidad final que puedo decir que es en el punto más alto acá, que se hace 0, simplemente es para calcularlo. Debe recordar que el tiempo de acá hasta acá sería la mitad del recorrido, o sea, si yo quiero considerar hasta acá, yo tengo que considerar que es un d medio. Por lo tanto, también acá sería la mitad del tiempo, ¿ya? Hay ciertos trucos para hacer también estos análisis, ¿ah? De ahí poco a poco les voy explicando, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que también acá reacciona también la gravedad, ¿ya? Y el h sería altura. Cuando está a una velocidad, a una altura máxima, este va a ser igual a g por tiempo al cuadrado entre 2. Dando a entender que ¿qué te puedo decir? Que sería el tiempo de subida. También esta altura máxima, por si acaso, esta altura máxima va a ser igual ¿a quién? ¿A quién va a ser igual? A velocidad al cuadrado sobre 2g, ¿ya? Esta es la altura máxima. Cualquiera de estas dos se puede utilizar, de acuerdo según lo que se tenga. Pero mayormente nos da más, utilizamos esta fórmula de acá. ¿Entendido? Vamos a analizar otro aspecto de los movimientos, de este tipo de movimiento. Otro análisis del movimiento que quiero hacer acá, por ejemplo, este proyectil que es lanzado, ¿no? Es de que la altura, el alcance máximo que se puede lograr acá es cuando este ángulo θ, se logra a 45 grados, ¿ya? Y por si acaso, quien lo descubrió este ángulo de acá fue el peruano Pedro Paulet, también hizo estudios sobre eso, ¿ya? Ahora,
Cuando ese 45 grados se va aumentando, o se va disminuyendo, claro, me estoy refiriendo como llegando a 90 o como disminuyendo de 45 a 0, la parábola se hace menor. Quizás es un poco más alto, pero se hace menor el alcance. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es el alcance máximo que hay en un proyectil? Es cuando este ángulo de lanzamiento se logra a 45 grados. ¿Ya? Es muy importante esto. ¿Ya? Otra cosa más, mire. ¿Ya? Cuando se trata de los ángulos complementarios, eso quiere decir complementario, que alfa más beta tienen que sumar 90 grados. ¿Ya? El alcance va a ser igual. ¿Ya? Tendrán diferentes alturas, diferentes alturas, pero el alcance va a ser el mismo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo lanzo con 30 grados de inclinación o 60 grados, ya que 30 más 60 da 90, de hecho, voy a lograr el mismo alcance horizontal. ¿Entendido? ¿Ya? Siempre y cuando estos ángulos sean ángulos complementarios. Vamos a comenzar a desarrollar, chicos, los ejercicios, ¿ya? El número 2 dice, si lanzamos desde un piso horizontal una piedra con una velocidad de 50 metros por segundo, formando un ángulo de 37 grados, con la horizontal calcula. ¿Qué le dije hace rato? Si yo este 50 lo descompongo, ¿cómo? 50 por acá con seno de 37. ¿Ya? Vendría a ser esto mi velocidad en el eje X. Y por acá, por otro lado, 50 por seno de 37. ¿Qué vendría a ser esto? Mi velocidad inicial en el eje Y. ¿Cuánto me sale acá? 50 por 3 quintos, quiere decir 30 metros por segundo. Acá, 50. No, este de aquí no es seno, ¿ya? Este de aquí es coseno. Acá es 4 quintos y acá sería 40. ¿Ya? Disculpen. Acá sí es 3, el coseno de 30. ¿Ya? El cateto adyacente está relacionado con el coseno. El opuesto está relacionado con el seno. Acá, 50 por 3 quintos. Y esto me va a dar 30 metros por segundo. Ahora, ya tengo estos datos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué me dicen? Me preguntan, ¿cuál es el tiempo de subida? Acuérdate de que esto es... El tiempo de subida va a ser en el punto más alto cuando esta velocidad se haga cero. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el tiempo de subida en caída libre? La velocidad, en este caso es 30, dividido entre la gravedad, que en este caso sería 10. 30 entre 10 sería 3 segundos. El tiempo de subida es igual a 3 segundos. Segunda pregunta, el tiempo de vuelo. Bueno, si son 3 segundos con lo que sube, también van a ser 3 segundos con lo que baja. Y el tiempo de vuelo es la suma de estos dos tiempos. 3 segundos más 3 segundos, 6 segundos. Segunda pregunta que estamos contestando. El tiempo de vuelo son 6 segundos. El alcance horizontal. Bueno, si en total se demoró 6 segundos de acá para acá en avanzar, entonces la distancia también es velocidad por tiempo, ya que aquí es un MRU. ¿Y cuánto es la velocidad horizontal? 40. ¿Y cuánto es el tiempo? El tiempo es 6, que buscamos sacar acá. O sea, hay 240 metros de alcance horizontal. Tercera pregunta ya respondida. La altura máxima. Ahora, la altura máxima. ¿Cómo lo calculamos la altura máxima? Claro, la altura máxima va a ser igual a velocidad al cuadrado sobre 2g. ¿Y cuál es esta velocidad? La velocidad de y, por supuesto. 30. 30 al cuadrado sobre 2 por 10. Acá arriba es 900, acá es 20, se va. ¿Y cuánto sería? 90 entre 2, 45 metros. La altura máxima en este lanzamiento de la pelota es 45 metros. Ya espero que me estén entendiendo, chicos, ¿ya? Seguimos. Ejercicio número 3. ¿Qué me dice? Desde un piso horizontal, un proyectil, acá está el proyectil, por si acaso, ¿ya? Es lanzado con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Vamos a dibujar ese suceso, ¿ya? Acá es 10 metros por segundo. ¿Con qué ángulo? Me dicen con un ángulo de 30 grados, ¿ya? Estamos dibujando 30 grados. Si consideramos que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado, calcula el módulo de la velocidad en el punto más alto. O sea, en la parte más alta, en la parte de acá. ¿Ya? El módulo de la velocidad. Entonces, vamos con lo que sigue.
¿Qué tendremos acá? 10, ¿por quién? Por el coseno de 30. ¿Quién es este? La velocidad en X. ¿Y cuál es el coseno de 30? Es raíz de 3 medios, o sea que la velocidad horizontal es 5 raíz de 3 por segundo, ¿ya? 10 entre 2 da 5. Y la vertical, bueno, la velocidad vertical, si acá está relacionada con el coseno, acá va a ser con el seno. 10 por seno de 30. Pero seno de 30 es un medio. O sea que acá la velocidad sería 5 metros por segundo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me preguntan? Me preguntan cuál es la velocidad en el punto más alto. En el punto más alto resulta que la velocidad en Y, como lo dije en la explicación, se hace 0. Pero la de acá es constante, o sea, 5 raíz de 3 metros por segundo. O sea, la velocidad en X es 5 raíz de 3 metros por segundo. La velocidad resultante, en verdad, es la velocidad de Y al cuadrado más la velocidad de X al cuadrado, raíz. Pero si este 0 se anula, y solamente me quedaría con la velocidad de X, la cual también se anula su cuadrado con la raíz. O sea, ¿cuánto es la velocidad en X? 5 raíz de 3 metros por segundo, y esa sería la velocidad en el punto más alto. O sea, solamente acá se tomaría en cuenta la velocidad en X, debido a que la Y se anula. ¿Entendido? Sigamos con el 4. Ejercicio 4. ¿Qué me dicen? Desde un punto del piso se dispara un proyectil con una velocidad de 50 metros por segundo. Ok, acá está. 50 metros por segundo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Y un ángulo de elevación de 37 grados. Acá hay 37 grados. Con esto podemos descomponer esta velocidad. ¿A qué altura en metros se encuentra el objeto en un instante de 2 segundos? Vamos primero a descomponer esta velocidad. ¿Ya? Esta velocidad en X, como le dije, ¿cuál sería? Es 50 por el coseno de 37. Pero el coseno de 37 es 4 quintos. ¿Ya? O sea, sería acá 40 metros por segundo. En el Y, bueno, la velocidad inicial en el Y sería, si acá fue con el coseno, acá va a ser con el seno. 50 por seno de 37. ¿Cuánto es el seno? 3 quintos. ¿Ya? Multiplicando 50 por 3 quintos me resulta que la velocidad en el eje Y es 30 metros por segundo. Ahora analicemos. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el proyectil después va a estar acá a 2 segundos. ¿Ya? El proyectil va a estar a 2 segundos, o sea, en este punto. ¿Entendido? En este punto. La velocidad en X, al ser constante, sigue siendo 40 metros por segundo. ¿Ya? La velocidad en Y, después de 2 segundos, escuchen chicos, después de 2 segundos, si la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que esta velocidad de 30 disminuye cada 2 segundos, o sea, en el primer segundo de 30 pasó a 20, en el segundo de 20 pasó a 10, ¿entendido? Entonces acá verticalmente sería 10 metros por segundo. ¿Cuál sería la velocidad resultante? ¿Qué dije hace rato? ¿Qué se hace? Se saca un Pitágoras de las dos velocidades. 10 al cuadrado, 100. 40 al cuadrado, 1600 acá. 1600. Sumando me dará 1700. Y si le saco raíz, sale 10 raíz de 17. Esta es la velocidad al cabo de, por si acaso, unidades, metros por segundo. Esta es la velocidad al cabo de 2 segundos. Vuelvo a repetir, ¿ya? Se descomponen las velocidades. La velocidad en X permanece constante. Si acá me salió 40 metros por segundo, acá sigue siendo también 40 metros por segundo. La que cambia es este 30 metros por segundo. Pero si se sabe que cada segundo se disminuye 10, entonces en 2 segundos se disminuiría 20. 30 menos 20 serían 10. ¿Entendido? Entonces acá logro lo que significa un teorema de Pitágoras. Ya, a través del teorema de Pitágoras logro que la velocidad resultante en este punto sería, como lo ven ahí, 10 raíz de 17. Sigamos por acá.